Bueno, profe, pero ¿qué podemos hacer con estas columnas, filas, celdas, rangos e intervalos? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es insertar datos. Datos puede ser un número, puede ser una palabra, una cadena de texto, ¿no? Una cadena de caracteres, perdón. Podría poner algunos símbolos, ¿sí? Pero también puedo colocar fórmulas y funciones. Para realizar fórmulas, los, los operadores matemáticos, aritméticos básicos que voy a manejar son suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Estos serían los símbolos. No me va a dejar poner la división. Ahí está. Y la división. Entonces, suma, resta, multiplicación y división. Bien, podríamos empezar a operar de esta manera. Uno sería, supongamos que yo acá tengo una serie de datos, ¿sí? Numéricos en estas celdas que voy a pintar de rosita, ¿sí? Y que acá, en esta celda final que la voy a pintar de verdecito, quiero la suma de los datos anteriores, ¿sí? Entonces yo para hacer esto podría hacer lo siguiente. Podría poner el signo igual, funciona a veces también con el signo más, dependiendo de la aplicación. Esto le va a decir al programa que yo necesito un resultado, necesito que calcule algo. Para hacer la suma, entonces voy a poner las celdas que quiero sumar. Supongamos que empiezo desde la C1. Entonces voy a escribir C1 más C2 más C3 más C4 más C5. No me quiero pasar, más C6 más C7 más C8 más C9, ¿verdad? Fíjense que a medida que fui introduciendo los datos, que serán las celdas con las que quiero operar, se me fue marcando en distintos colores, ¿sí? Estos son detalles que tienen algunos de los software para identificar qué es lo que estamos haciendo. Bien, al poner Enter veo que desaparece todo y aparece un 0. Bueno, en realidad eso no desapareció. Si yo hago clic acá, puedo ver en esta barra de fórmulas, ¿sí? Puedo ver ahí qué fue lo que yo había escrito. Y si es necesario, supongamos que yo digo, no, C1 no lo quería poner porque ahí voy a poner el título, ¿eh? No lo voy a usar para sumar, voy a poner un título ahí, listo, lo corrijo y hago enter de vuelta. Y acá el título supongamos que es precios, ¿no? Precios. Bien, no tiene nada que ver con temperaturas que dice el nombre de la hoja, lo voy a cambiar. Precios, ahí está. Bien, entonces quiere decir que acá yo voy a estar sumando las celdas desde C2 hasta C9, desde C2 hasta C9, ¿sí? En esta celda verde. Pero dijimos, según el concepto de rango o intervalo, que yo puedo definir un conjunto de celdas y decir desde C2 hasta C9. Entonces yo podría hacer lo siguiente, en vez de escribir todo esto, podría escribir, lo voy a hacer acá abajo, igual suma, que sería, perdón, igual suma, que sería el nombre de la función. Ahí me da ayuda si me dice todas las funciones que hay que se llaman parecido. Y digo, haceme la suma desde C2 hasta C9. Y ahí tenemos la aplicación práctica de lo que vimos antes como rango o intervalo. Fíjense que el software me está seleccionando todo ese rango o intervalo, ¿sí? Hago enter y me da lo mismo, 0. Y sí, profe, si no puso nada dentro. Supongamos que empiezo a poner cosas. Las va a ir automáticamente sumando. ¿Por qué tengo ahora dos resultados? Porque uno lo hice usando una fórmula, es este de acá, y otro lo hice usando la función, ¿sí? Y fíjense que da exactamente lo mismo. Para hacer la fórmula o la función no necesito tener las variables, es decir, no necesité estos datos, sino solo necesité saber qué tipos de datos eran, números, y dónde estaban localizados. Y yo ya puedo planificar la resolución del problema. Bueno, ahora para que quede visible así, le voy a sacar el signito igual, así ven la diferencia y analizamos lo siguiente. Si yo tengo que sumar dos cosas, me es fácil poner, por ejemplo, C2 más C3. Pero cuando yo tengo que sumar 500 números, por ejemplo, por decir algo,
Escribir C2 más C3 más C4 y así sucesivamente hasta más C500 es un montón de trabajo, ¿sí? O más C501 es un montón de trabajo. Ahora yo podría escribir, haceme la suma desde C2 hasta C500 y escribiendo solamente las celdas de principio y de fin estaría operando con todas ellas. Es decir, que acá hicimos la suma usando una fórmula, bueno, y abajo hicimos la suma usando una función.